Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. El mensaje de hoy está inspirado en todo el capítulo 8 del libro de Romanos. Ninguna condenación. Mire, hay algo muy especial en la forma como Dios te ve y en la forma como Dios habla de ti y habla de mí. Nosotros por lo general nos describimos según nuestro pasado o nos describimos según nuestro presente, pero nunca nos describimos según lo que podamos llegar a ser o de acuerdo al futuro. Pero lo interesante es que Dios nunca nos describe o me describe o nunca se refiere de mí según mi pasado ni mi presente. Cuando Dios habla de ti o cuando Dios habla de mí, siempre ve en lo que tú puedes llegar a ser. Siempre. Es más, el lenguaje de la palabra de Dios, así está escrito. El lenguaje de Dios es así. La Biblia describe la vida cristiana de maneras distintas o de formas diferentes. La Biblia describe la vida cristiana o la experiencia de la vida cristiana como una carrera. Lo describe como una familia, como una relación de una novia con un novio. La Biblia describe la experiencia de la vida cristiana como un candelabro o un candelero. La Biblia describe también la experiencia de la vida cristiana como un templo. Pero hay algo bien interesante que encontramos en la palabra de Dios, y es que también la Biblia describe la experiencia de la vida cristiana como la batalla de la fe. La batalla de la fe. Ahora, la batalla de la fe es mucho más que la idea de pensar que vamos a pelear contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad, o vamos a pelear contra el sistema del mundo. La batalla de la fe tiene que ver con la lucha de vivir y andar de acuerdo a la verdad de Dios. Esa es la batalla de la fe. Vivir o andar de acuerdo a la verdad de Dios. Hay una violenta batalla en tu mente, en tu corazón, las 24 horas del día. Es una batalla de todos los días en la mente. Es el gran campo de batalla en nuestra mente. Ahí se libra la batalla de la fe. La verdadera batalla de la fe. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5, dice la Escritura: derribando argumentos. Y esa palabra argumentos en el griego significa bloqueos mentales. O sea, todo aquello que detiene la verdad de Dios. Derribando argumentos y toda altivez u orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios o contra la verdad de Dios, y llevando cautivo todos, ¿cuántos? Todos pensamientos. Todos pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Mis pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos? Todo pensamiento que se opone a la verdad de Dios. Dice, llevando cautivo todos pensamientos o aquellos pensamientos, mis pensamientos, que están en contra de la verdad de Dios, dice, a la obediencia de Cristo. Entonces, la batalla de la fe es llevar cautiva toda emoción, todo sentimiento, cada pensamiento, cada actitud
a la verdad de Dios, es someterlas a la verdad de Dios. O someter todos aquellos pensamientos que están en contra de la verdad de Dios. Pero no pierdan de vista que esos son mis pensamientos, mis razonamientos. Ahora, y escuche bien, la batalla de la fe no es tratar de hacer que suceda algo que aún no existe, que aún no tienes o que aún no eres. O sea, la fe o la batalla de la fe no se trata de convencernos a nosotros mismos de ser algo que no somos. La batalla de la fe no es tener fe en la fe, o la batalla de la fe no es un positivismo bíblico. La batalla de la fe no es declararlo y recibirlo. No, la fe, cuando uno deposita su fe en Jesucristo y en lo que ha dicho y en la verdad de la palabra de Dios, lo que hace la fe es sacar de lo espiritual lo que ya eres, lo que ya tienes. La batalla de la fe saca del reino espiritual lo que ya está ahí y que te pertenece a ti. Es por ello que nosotros confesamos, confesamos que somos justos no para ser justos. Confesamos que somos justos porque ya somos justos en Cristo Jesús. Es por ello que es tan importante aprender a declarar y a confesar la verdad de Dios. Es la importancia de aprender a declarar lo que Dios dice de mí. Esto para afianzar mi fe en la verdad de Dios para mi vida. Ahora, la palabra de Dios nos llama a vivir de tal manera que la verdad de Cristo sea muy evidente o sea evidente en nuestro estilo de vida. Allí radica el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ahí radica el poder de Jesús. Vidas que son transformadas, vidas que son cambiadas radicalmente porque conocemos la verdad. Las transformaciones y los cambios en nuestra vida es porque conoces la verdad. Mire, en la Biblia encontramos, o la Biblia define de manera simbólica a la verdad como la luz. En Juan capítulo 8, verso 12, Jesús dijo y les habló diciendo: yo soy la luz, yo soy la verdad del mundo. Dice, continúa la escritura, el que me sigue no andará en tinieblas. Las tinieblas representan la mentira o el engaño de Satanás. Ya no andarán en las mentiras, ya no andarán en las tinieblas, sino que tendrán la luz, tendrán la verdad de la vida. Juan 8:32. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:36. Así que si el Hijo, que es la verdad, es la luz del mundo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿qué enseñan estos pasajes? Nos dicen que la parte medular o lo medular de la vida cristiana es vivir una vida que concuerde a la verdad de Dios. De eso se trata la vida cristiana. No se trata, la vida cristiana no se trata de usar la capacidad de libre albedrío, la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, entre pecar y no pecar. Eso ya está solucionado. Aquí el gran desafío para nosotros es vivir mi vida de acuerdo a la verdad de Dios. O sea, tú tienes que usar tu capacidad de elegir, no para decidir lo bueno o lo malo, no. Es para
determinar o determinarte tú vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho de ti, a lo que Dios ha dicho que tienes y a lo que Dios ha dicho que puedes lograr. Ahora, creer en una mentira o en varias mentiras, no solo tiene que ver con aquellas que son muy evidentes contra la verdad de Dios. Por ejemplo, una mentira muy evidente es creer, porque se puede creer en las mentiras, ¿eh? Y es lo que busca Satanás siempre hacer, creer en las mentiras, para tomarlas como verdad, y ahí se cumple lo que dice, cambiar la verdad por las mentiras. Ahora, una mentira muy evidente es que muchos creen que Dios envía a sus hijos y a sus hijas enfermedades, calamidades y destrucción. Esa es una mentira que se puede tomar como verdad. Ahora, ¿cómo sería la vida cristiana para quien cree esta mentira? Que piensa que es verdad. Ahora, hay otras mentiras sutiles, más sutiles o muy sutiles, que pueden ser no tan evidentes porque son razonablemente teológicas o bíblicas. Por ejemplo, una mentira muy sutil es creer que inicialmente se necesita la fe para ser salvos, pero una vez salvos necesitamos las obras o portarme bien para retener mi salvación. Esa es una mentira. Creer que inicialmente necesito fe, pero una vez que soy salvo, necesito portarme bien para retener mi salvación. Esa es una mentira muy sutil, porque nos parece razonablemente bíblica. Pero hay otra mentira sumamente imperceptible para nosotros. Muy, muy sutil. Y que se ha creído como una verdad de Dios cuando no lo es. ¿Cuál es esa mentira a la que me quiero referir en este mensaje, y lo que quiero compartirles, y que ustedes puedan ver mucho más que eso y rompan con esa creencia? Creer que tenemos una doble identidad en Cristo. Esa es una mentira muy sutil. Creer que tenemos una doble identidad en Cristo que nos hace comportarnos de ciertas formas. Por ejemplo, hay días en que me siento muy bueno, pero hay otros días que nos sentimos la peor persona del mundo. Esa es la doble identidad que quiero que aprendas a identificar el día de hoy. Creer que somos buenos, días somos buenos, pero hay otros días que somos malos. Hay días que me siento justificado, perdonado por Dios, pero hay días que no me siento perdonado por Dios. Hay días que siento que soy enemigo de Dios, pero hay días que me siento cuate de Dios. Hay días que me siento salvo, pero hay otros días que me siento condenado, que he perdido mi salvación. Hay días que me siento como hijo o hija de Dios, pero hay otros días que me siento hijo e hija del diablo. Bueno, si no te sientes como hijo o hija de Dios, pues te sientes de hijo de alguien tienes que ser. Hay días que me siento un vencedor en Cristo Jesús, pero hay días que me siento un fracaso y un derrotado total. Y ese es el problema para muchos cristianos, vivir en esa dualidad de identidades. Y esa es una mentira
que la iglesia ha predicado y ha enseñado. Y tiene apariencia de verdad, pero no lo es. Oiga, para cualquiera vivir en esa dualidad, ¿sabe lo que va a pasar? Va a ser recibir un martirio, una desesperación y una tortura. ¿Quién podría vivir con paz, gozo y felicidad o disfrutar de la vida si cree que un día es una cosa y otro día es otra? ¿Quién puede tener tranquilidad en su vida? ¿Quién puede vivir con paz y gozo? Pensando que somos una cosa y luego que somos otra cosa a la vez. Déjeme decirle que una vez que tú has aceptado al Señor Jesucristo en tu vida, tu posición, tu estatus, tu identidad en el reino de Dios cambia por completo. Ya no eres un pecador para que te identifiques así. Ya no eres enemigo de Dios para que te identifiques así. Ya no eres un bastardo para que te identifiques así. Ya no eres un mundano para que te identifiques así. Ya no eres un carnal para que te identifiques de esa manera. La Biblia dice que tú eres una nueva creación en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno, ¿cuántos algunos hay aquí? Está en Cristo, ¿qué es? Nueva. Esa es tu identidad. La nueva creación en Cristo Jesús. Dice, las cosas viejas pasaron. Al principio te decía de que nosotros solemos por lo general nos identificamos por nuestro pasado, por nuestro presente actual. Pero Dios no nos identifica así. Dios nos identifica como una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona entrega su vida al Señor Jesucristo, su nueva identidad se manifiesta en formas que podemos tener una forma muy evidente como exclusiva de un seguidor de Jesús. Por ejemplo, algunas evidencias de esa verdad, de lo que somos en Cristo, es lo que dice Juan 3 al 7. Esa persona es espiritualmente nacida de nuevo. Esa es la identidad. Se convierte en el Hijo de Dios. Primera de Juan 3:1. Son adoptados por el Dios Todopoderoso. Romanos 8:15 al 16. Forman parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios 12:13. Es lavado, es purificado por la sangre del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 6:11. Es la justicia de Dios. O la justicia de Dios nos es imputada. Segunda de Corintios 5:21. El Espíritu Santo mora o es templo del Espíritu Santo. Romanos 5:5. O sea, Dios ha dado todas estas evidencias para que cualquier persona pueda saber con certeza cuál es su nueva identidad en Cristo. Y viva de acuerdo a esa nueva identidad. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la experiencia de una vida victoriosa, llena de paz, llena de tranquilidad. Porque el reino de Dios, dice Romanos capítulo 14, verso 17, el reino de Dios es eso. Gozo, paz y justicia por medio del Espíritu Santo. Entonces, la verdad de Dios dice hoy que en el cielo te identifican a ti como es Jesús. ¿Me escuchó bien? En el cielo te identifican a ti como es Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Dice, mira qué pasaje tan interesante. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, fe en el día del juicio. Y aquí viene esta frase poderosa, esta línea poderosa. Pues como es Él, Jesús, como es Él, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo te identifican a ti en el cielo? Como es Jesús, así me identifican a mí. Efesios 2:6 dice que
En Cristo, dice que una vez que tú recibiste a Jesús, entregaste tu vida al Señor Jesús, dice que Él nos sentó. Efesios 2:6. Él nos sentó. Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice que Él nos sentó en los lugares celestiales. Oiga, nos sentó en lugares celestiales. O una de dos, o estamos sentados en lugares celestiales o estamos sentados en ya sabe dónde. Eso es lo que me refiero. O somos una cosa o somos otra. O estamos sentados a un lado de Jesús o estamos sentados a un lado del diablo. Ahora, mire, este pasaje siempre me conmueve. Porque cada vez que veo ese pasaje, y hay otro más donde dice que estamos sentados o estamos a la diestra del Señor Jesús, habla que nuestra unión con Él somos vistos como ya liberados en el presente siglo malo. Y que vamos a reinar con Él en la gloria. Sentados. O sea, ¿por qué nosotros batallamos con esta verdad? Que así me ven. Que tengo un lugar de privilegio ante los ojos de Dios. Si yo estoy sentado a la diestra con Jesús, significa que yo tengo un lugar de privilegio. Ahora, pensar y creer lo opuesto a la verdad, escuche bien, no te hace más espiritual. No te hace una persona más digna. No te hace una persona más aceptable ante los ojos de Dios. Creer en la mentira de que aún eres pecador, que eres carnal, que eres mundano, que no eres amado o aceptado por Dios, no te hace una persona más aceptable a Dios. ¿Por qué luchas con la verdad de Dios? Si Dios dice que estás sentado en los lugares celestiales, o sea, tienes un lugar de privilegio. Si en el cielo te ven como Cristo, ¿por qué luchas contra esa verdad? A eso se refería el apóstol Pablo, que tenemos que derribar esos bloqueos mentales, esos argumentos que se han levantado en contra de la verdad de Dios. O sea, tú no puedes vivir en esa dualidad. Días me siento salvo, días me siento condenado, días me siento hijo o hija de Dios y días me siento hijo del diablo o separado de Dios. No puede ser. Es por ello que comprender que ya no tienes una doble identidad en Cristo, una carnal y una espiritual, sino una sola. En Cristo tienes una sola identidad. ¿Cuál es esa identidad? La que eres justificado, la que eres, esa identidad de que eres amado, que eres bendecido, eres favorecido. Eso es crucial para vivir una vida de victoria sobre el pecado y el mundo. Ahora escuche bien. La raíz de todo pecado o desobediencia es un corazón incrédulo. O sea, la evidencia, o antes de que cometamos algún acto pecaminoso o un acto de desobediencia o algo que se ha manifestado en nuestra conducta como pecaminoso, en nuestro corazón primero hay incredulidad, o sea, duda de Dios o duda de su identidad en Cristo. Por eso mi amada iglesia, ya deja de defender tu pasado, ya deja de defender tu identidad antes de Cristo, ya deja de defender tus debilidades, ya deja de defender tu pecado, ya deja de defender esa identidad vieja. Ya deja de defender tu naturaleza caída. La palabra de Dios dice que todos tus pecados han sido perdonados. Están muertos para el pecado y para el mundo. Mejor defiende con tu fe tu nueva identidad en Cristo, tu nueva posición en Cristo, tu vida nueva en Cristo. Para eso debes de usar tu fe. No uses tu fe para
maltratarte. No uses tu fe para afianzarte en la vieja identidad. O eres lo uno o lo otro. Mira, Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya ve, pastor. A ver, vamos a ver. ¿Quién anda en la carne y quién anda en el Espíritu? Mire, Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, contrario a lo que muchos creen, no señala dos tipos de creyentes. Muchos han interpretado Romanos 7 y Romanos 8 como dos características o dos tipos de personalidades en la vida cristiana. Los obedientes y desobedientes, los espirituales y los carnales. Más bien, mire, escuche bien, Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8 se refiere a aquellos que viven sin Cristo y aquellos que viven con Cristo. Y esto es muy importante que lo pueda entender. La vida sin Cristo se refiere a la imposibilidad o a la incapacidad de agradar y obedecer la voluntad de Dios, porque se están muertos por el pecado, o estamos muertos en el pecado, o mejor dicho, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Romanos capítulo 8, versos 7 a 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Ahora, si tú sigues considerándote que eres carnal, dice que estás en enemistad con Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8. Y los que viven según la carne, o sea, los que viven sin Cristo, o sea, los que viven en la carne no son cristianos que viven mundanamente. Los que viven en la carne se refiere a los que viven o no han recibido a Cristo o no han entregado su vida a Cristo. Los que viven en la carne son las personas que están sin Cristo. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, la vida con Cristo se refiere a la capacidad de poder elegir y obedecer y agradar a Dios por medio del Espíritu Santo. Porque soy justo o soy la justicia de Dios. Romanos capítulo 8, versos 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, mi pecado, en la carne de Jesús, para que la justicia de la ley, y este es algo poderoso también ahí, para que la justicia de la ley, ¿cuál ley? La ley de los 10 mandamientos. Ahora, es imposible que una persona pueda cumplir los 10 mandamientos todos los días y a la vez. Por eso, por medio de la ley nunca se puede agradar a Dios. No por obedecer la ley. Nunca vamos a poder obedecer la ley todos los días y al mismo tiempo. Pero aquí dice que cuando uno recibe al Señor Jesucristo, en el cielo me identifican como una persona que cumple los 10 mandamientos todos los días y a la vez. Por eso nos llama su palabra justo, o estamos justificados. Ahora, ¿quién anda en la carne entonces? ¿Quién se considera? No levante la mano. Ahora, ¿quién se considera que anda en la carne? ¿Sabe? Ni uno de ustedes debe de pensar que anda en la carne. ¿Por qué? Porque los que andan en la carne son las personas que no tienen a Cristo en su vida. ¿Quiénes andan según el Espíritu? Bueno, aquellos que han entregado su vida al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo mora en ellos. O eres lo uno o eres lo otro. O eres carnal o eres espiritual.
En el Evangelio no hay neutralidad posible. O un poquito de uno, un poquito de otro. No. Por eso no puedes tú vivir con esa dualidad de decir, a veces me siento cristiano, pero a veces no. A veces me siento como hijo de Dios y a veces no. No puede ser. No creas esa mentira. O eres lo uno o eres lo otro. O eres frío o eres caliente. O eres justo o eres pecador. Ahora, si tú te consideras pecador, y una vez te digo, los pecadores son enemigos de Dios. O eres libre o eres esclavo. Y déjame decirte, los que son esclavos reciben castigo. O eres espiritual o carnal, los carnales son desagradables a Dios. O eres santo o eres impuro, los impuros están lejos de Dios. O eres hijo o hija de Dios, o eres hijo o hija del diablo. Y los hijos e hijas del diablo están condenados. O eres lo uno o lo otro. Estás vivo para Cristo o muerto al pecado, y los muertos están separados de Dios. Ahora, escuche bien. Ahorita leímos ahí en Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si en el cielo todavía me identificaran como una persona pecadora o como un pecador, o tengo esa identidad de pecador mundano o carnal, ¿sabe qué? Tendríamos que cambiar ese pasaje de Romanos 8:1. Los que están en Cristo sí van a ser condenados. Romanos capítulo 8, verso 2 dice, la ley del Espíritu de vida en Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Mira, amados hermanos y hermanas, en el reino de los cielos solo pueden permanecer los justificados. En el reino de Dios solamente pueden estar los que han sido redimidos. No es posible hacer dos cosas a la vez. Ahora, el que sientas que sí es posible y hayas vivido tu vida cristiana en esa dicotomía de a veces ser santo y a veces sentirme impuro, de a veces ser digno y a veces ser indigno, de a veces ser pecador y a veces ser justo, no significa que sea verdad. Porque la Biblia no dice que somos eso. La verdad de Dios dice que tú ya eres santo, tú ya eres perdonado, tú ya eres justo, tú ya eres bendecido, tú ya eres amado, tú ya eres favorecido, ya eres digno, sin importar tu desempeño. Colosenses capítulo 1, versos 13 al 14 dice, el cual nos ha librado. No es como aquella película ni de aquí ni de allá. Él ya nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. O estamos en el reino de Jesús o estamos en el reino de las tinieblas. No podemos estar un día en el reino de las tinieblas y otro día en el reino de la luz o en el reino de Cristo. No. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Ahora, escuche bien, si tú has entregado tu vida a Cristo, tú ya vives en una esfera diferente. Por eso no te puedes tú ver a ti mismo como lo que eras antes de Jesús. Ya no estás en el reino de las tinieblas para que te identifiques como pecador, indigno o digno de castigo o merecedor de castigo de parte de Dios. En el reino de Dios, tú ya eres una persona espiritual, solo porque el Espíritu Santo mora en ti. Mira, Romanos capítulo 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís. Vean los términos. No viven según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, esa frasecita,
Si es que, recuerden que vivir en la carne se refiere a las personas que no tienen a Cristo en su vida, y vivir en el Espíritu se refiere a los que han entregado su vida a Cristo. Ahora, fíjate lo que dice allí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ¿por qué la Biblia me identifican como alguien espiritual y no carnal? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. No podemos ser templo del Espíritu del diablo. O eres templo del diablo o eres templo del Espíritu de Dios. O a veces te sientes templo del Espíritu de Dios y a veces templo del diablo. No puede ser. Mas vosotros no vivís en la carne o sin Cristo, sino según el Espíritu, con Cristo o en Cristo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vivimos, ahora, a veces puede ser tan confuso entender lo que significa vivir en el Espíritu Santo. Y a veces hay muchos conceptos que lo han espiritualizado de manera confusa. Pero mire, la palabra de Dios es simple, es sencilla. ¿Cómo saber si estamos guiados por el Espíritu Santo? Vivimos en el Espíritu Santo. Mire, el hecho de que tú estés aquí es porque fuiste guiado por el Espíritu Santo. El hecho de que oras o cuando oras es porque has sido guiado por el Espíritu Santo. Y a veces no, a veces pensamos que pues es algo que ahí está y quiero hacer. No, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo te está guiando a hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú asistes a tu grupo de amistades es porque el Espíritu Santo te está guiando. Cuando perdonas las ofensas de tus ofensores es porque eres guiado por el Espíritu Santo a perdonar. Cuando amas a las personas es porque eres guiado por el Espíritu Santo a amarlas. Es cierto, vas a fallarle muchas veces a Dios. Es cierto, vas a pecar muchas veces. Pero no permitas mirarte a ti mismo como un pecador o como un carnal. No te permitas eso, porque eres lo uno o lo otro. No te permitas verte como un pecador porque has pecado. Mírate a ti mismo como Dios te ve, y Él te ve siempre justificado, siempre perdonado, siempre inocente y siempre justo. Mira, acompáñame a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en lo cual, fíjense los términos de este pasaje, los términos. En los cuales anduvisteis. Ya no te dice la Biblia o Dios no te identifica que andas en tus delitos y pecados. En las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de esta potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Tú eres un hijo desobediente? Tú di no. Entre los cuales también todos nosotros, ¿qué dice allí? Vivimos. Si éramos hijos de desobediencia, éramos unos hijos del diablo. Y bien hijos. Pero dice, eso éramos
así vivíamos, así andábamos. Vea los términos de la palabra. Verso 3, Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos, éramos. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación. Tú no puedes esperar castigo de parte de Dios. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar. Pero todavía pecamos. ¿Acaso Dios se equivocó? Esto es, está sentado en lugares celestiales conmigo hasta que vuelvas a pecar. Ahora, si fuera esto así, yo le voy a decir al Señor, oye Dios, o somos o no somos. O estoy sentado o no estoy sentado, Señor. Pero Él dice, estamos en ese lugar de privilegio, pero le seguimos fallando y seguimos pecando. Sí, pero eso no te quita tu lugar de privilegio. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no depende de ti. Pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, ¿qué somos? Hechura suya. Creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados hermanos, ya voy a terminar. Pero mira, si la Biblia dice que eres algo, simplemente créelo. No defiendas tu vieja identidad. Cuando comienzas a entender cuál es la disposición de Dios hacia nosotros, todo cambia con nosotros. La transformación que nosotros necesitamos es real. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de acuerdo y andamos según la verdad de Dios. ¿Recuerdan la historia de Gedeón en el capítulo 6 del libro de Jueces? Dice la Biblia que Gedeón estaba trabajando y se le apareció un ángel y el ángel le dijo, hola valiente, hola valeroso, hola hombre esforzado y valiente. Yo creo que Gedeón volteó para ver si se refería a alguien más. Porque él se consideraba todo lo opuesto. ¿Por qué llamaría a Dios a un hombre que se considera cobarde, temeroso, poco esforzado? ¿Por qué lo llamaría todo lo opuesto? Porque recuerden que Dios no nos juzga, no nos llama o no se refiere a nosotros según nuestro pasado, nuestro presente. Dios se refiere a nosotros siempre en lo que tú puedes llegar a ser. Y miren que Gedeón, el resto de su vida, después de que escuchó la verdad, el resto de la vida de Gedeón, ¿sabe cómo se la llevó? Fuerte y valiente, esforzado, peleando, luchando. Ya no era el temeroso, amedrentado. No, ahora salía a la batalla y ganaba sus peleas. Mire, independientemente de lo que hayas escuchado acerca de quién eres o de lo que piensas que tú eres, considera la verdad de Dios.
¿Sabes por qué el diablo te odia tanto? ¿Sabes por qué el diablo siempre te quiere destruir? Por lo que ve en ti. Tú tienes lo que él tanto deseó. Por eso quiere destruirte. El privilegio que tú tienes, él lo quería. Por eso se ha empeñado en sembrar mentiras. Por eso Jesús se refiere al diablo como el padre de mentiras. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que no tiene suficiente poder para cambiar o revertir lo que Dios ha dicho. Pero sí tiene el poder para sembrar una semilla en el corazón de las personas para no creer lo que Dios ha dicho de nosotros. Y eso, vean la historia de Adán y Eva. ¿Qué sembró? Sembró mentiras, semillas de engaño. Y eso hizo que ellos se movieran. No que ellos hayan perdido su posición ante Dios, porque esa nunca la perdieron. Pero sí se movieron ellos de su posición. Y es lo mismo, y es la misma forma de operar con Satanás en el pueblo de Dios. Dios quiere sembrarte mentiras. ¿Para qué? No para que pierdas tu posición, no, es para que no creas en esa posición de privilegio que Dios te ha dado. En Cristo, amados hermanos y hermanas, en Cristo eres valioso, seguro, competente, brillante, hermoso, inocente, radiante, con destino y con un propósito que solamente tú puedes cumplir. Entonces, creer quién eres en Dios lo va a cambiar todo, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu perspectiva, va a cambiar tu situación, va a cambiar tus expectativas. No te dejes engañar. Es tiempo que te defina. Determina que a partir de hoy, escuche bien, amada iglesia, determina que a partir de hoy ya no te vas a descalificar a ti mismo. Nunca más. Determínalo. No vayas en contra de la verdad de Dios. Determina que a partir de hoy ya no te vas a descalificar nunca más. Determina que a partir de hoy ya no te verás a ti mismo como una víctima de las circunstancias. Determina que a partir de hoy te hablarás a ti mismo de acuerdo a la verdad de Dios. Determina que te mirarás a ti mismo tal y como Dios te mira. Determina que pensarás de ti de acuerdo como Dios piensa de ti. No vayas en contra de la verdad de Dios. La Biblia dice: derríbalos. Somete cada pensamiento que se opone a la verdad de Dios. Te pregunto, ¿hay mentiras sobre tu identidad que estás creyendo en el día de hoy? Mira, en lugar de creer y declarar las mentiras del diablo, porque esos son, cada vez que tú te descalificas a ti mismo, cada vez que te ves como una persona indigna, estás creyendo la mentira del diablo, o hay una mentira arraigada en tu corazón. En lugar de declarar las mentiras del diablo, rompe el poder de esas mentiras declarando tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Expresa la identidad de Jesús en tu vida y di en voz alta: soy un hijo de Dios, soy justificado, soy perdonado, soy muy amado, soy muy bendecido, soy favorecido, soy sano, soy restaurado. No cambie la verdad de Dios por una mentira. Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ni tú mismo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, el que puede, no lo hace. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
El diablo no puede, tú tampoco lo haces, ni Dios lo hace. ¿Quién te va a condenar? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Aunque a veces así nos sentimos, ¿verdad? Cuando estamos en problemados y sentimos que estamos separados del amor de Dios. Pero aquí pregunta la palabra, Dios te dice, ¿quién te va a separar? Pero es que lo que siento, bueno, eso es otra cosa. La verdad de la palabra dice, ¿quién? Verso 37, antes, en todas estas cosas, somos. No que vas a hacer, mira cómo te mira la Biblia. Eres vencedor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar. Es imposible que te le pierdas a Dios. Imposible. Yo sé que te han dicho que cada vez que fallas o pecas te alejas de Dios. Sí, aléjate, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Dios te persigue. Porque aquí dice, ¿quién nos va a separar? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puestos de pie. Siéntete privilegiado.